continuando con el tema de los puntos críticos, vamos a hacer algunos ejemplos adicionales. Por ejemplo, vamos a trabajar esta función x cuadrado por e a la menos 3x y vamos a efectuar entonces la condición, ¿verdad?, de los puntos críticos. Entonces, decíamos de que el punto crítico es donde la función en este caso es la pendiente, ¿verdad?, que es la recta tangente a la curva, ¿verdad?, que es la derivada de 0, ¿verdad? Si se cumple esa condición de que f' de x igual a 0, ahí podemos saber la presencia de máximos o mínimos. Y eso es lo que llamamos puntos críticos. Entonces, al evaluar la derivada, entonces nos queda aquí, por ejemplo, f', ¿verdad?, de x. Si derivamos el x cuadrado, queda 2x e a la menos 3x. Y si derivamos el otro, quedaría menos 3x a la 2 por e a la menos 3x. Y esto pues tiene que ser igual a 0. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre después, verdad? Sabemos que la función exponencial no puede en este caso ser 0 porque tiene una asíntota horizontal. Si no se acuerda de la función, entonces le dibujo la función básica, ¿verdad? La función básica es más o menos de este estilo, miren. Obviamente solo es un bosquejo. Entonces aquí pueden ver de que el dominio no va a ser, el dominio sí son los reales, pero el rango quiere decir de que no considera, o sea, no cruza el eje X, por eso entonces no puede tomar como valor en Y el 0. Y a eso le llamamos asíntota horizontal. Entonces lo único que puede ser 0 es esa expresión, miren. Y bueno, lo que nos queda entonces es pues igualar a 0 esto. Y aquí pues de lo de álgebra sabemos que lo podemos factorizar. Y ese producto pues uno de los dos tiene que dar 0. Entonces nos da x igual a 0 y x igual a 2/3. Entonces esos serían los puntos críticos, ¿verdad? Que serían como los posibles máximos o mínimos de la función. Voy a considerar otro para terminar esta parte de máximos y mínimos. Entonces, por ejemplo, digamos que la función es x a la 2 negativo por el logaritmo de x. Entonces vamos a encontrar sus puntos críticos, es decir, donde la derivada de 0 no existe. En el caso de nosotros, pues la continuidad nos va a asegurar de que sí va a existir la derivada. Entonces, básicamente, pues aquí estamos trabajando un problema general. Entonces, f', ¿quién sería? Bajaría el 2, quedaría el logaritmo de x, ¿verdad? Y en el otro, usando la regla del producto y luego la del polinomio, ¿verdad? Ahora sería con la regla del producto queda x a la menos 2 y la derivada de este es 1 sobre x. Entonces quedaría menos logaritmo de x sobre x a la 3 y el 2 aquí, ¿verdad? Y de ahí entonces nos quedaría más 1 sobre x a la 3 y todo esto igual a 0. Entonces no sé si notan de que pues para que esto sea 0, el denominador no puede ser 0, ¿verdad? Es decir, que podríamos hacer esto, factorizar esa parte, pero 1 sobre x, de lo que sabemos de las funciones, no tiene como dominio el 0. O no hay ningún valor en x que haga que eso se haga 0, porque el numerador es 1. Entonces, esto lleva a que esta expresión, el logaritmo de x más 1, sea igual a 0. Entonces, despejando, queda el logaritmo de x igual a 1/2. Entonces, hay algunas propiedades que nosotros podemos usar aquí, ¿verdad? Si nosotros elevamos a la e a ambos lados, e a la logaritmo de u es 1. Esa es una propiedad. Aquí quedaría x igual a e a la 1/2. Entonces, quiere decir que en ese valor, pues tendríamos que hay un punto crítico, ¿verdad? Y el otro sería, en este caso, donde la derivada no es definida, ¿verdad? La derivada no es definida en x igual a 0, ¿verdad? Pero hay que ver primero si ese valor está en el dominio, ¿verdad? Si ustedes notan el dominio de la función que está aquí, el x cuadrado,
es decir, este se puede escribir como logaritmo de x sobre x a la 2. 0 no puede ser por el denominador, ¿verdad? Parte del dominio, ni tampoco por el logaritmo de x, porque el dominio de los logaritmos de ese estilo son los números positivos. Aquí por lo menos tendríamos que sería cualquier número real excepto el 0, el que podríamos evaluar, perdón, los positivos por el logaritmo. Entonces, a pesar de que 0 hace indefinida la derivada, no lo puedo incluir en el punto crítico porque no es parte del dominio. Entonces solo quedaría x a la elevado a la, perdón, e a la 1 medio como solución. Bueno, entonces eso sería ejercitando o practicando lo que es esta parte de valores críticos. Ok, entonces otra situación que tal vez vale la pena comentar rápidamente es dónde se puede saber eso de los máximos y mínimos, ¿verdad? Hay otros criterios que nos van a ayudar a poder saber eso. Entonces, por ejemplo, imaginemos que tenemos una función. Ya tenemos en este caso dónde podría haber un máximo mínimo, pero no tenemos como un criterio general de cómo saber esa condición. Pues miren aquí, si ustedes analizan esta parte, no sé si notan que aquí habría un punto crítico y aquí también, digamos solo eso. Y podemos ver de que hay unos cambios de signos en las pendientes. Por ejemplo, en la primera parte, primero es positivo, de ahí es 0 y de ahí es negativo. En la primera parte la pendiente siempre es positiva, obviamente disminuye, pero es positiva, ¿verdad? Entonces podemos saber de que la función es creciente si la pendiente es positiva. Es 0 cuando pasa lo del punto crítico, ¿verdad? Que es cuando tenemos una opción de decir, está lo que es el valor máximo o mínimo. Y de ahí miren que pasa negativo, ¿verdad? Entonces hay un máximo si la función pasa de una pendiente positiva a una negativa, y hay un mínimo si pasa de una pendiente negativa a una positiva. Vamos a decir que si la derivada es positiva, ¿verdad? En un intervalo, entonces diríamos que podríamos concluir que f es creciente. Bueno, voy a poner aquí creciente. Si en este caso la derivada es negativa en algún intervalo, entonces diríamos que f es decreciente. Nosotros teníamos en álgebra, ¿verdad?, un criterio para saber si era creciente o decreciente, pero aquí lo podemos ver por medio de las derivadas, ¿verdad? Entonces, de ahí viene lo de los máximos y mínimos, ¿verdad? Tendríamos un máximo si f', ¿verdad?, pasa de menos a más, ¿verdad? Tendríamos un máximo, ¿verdad? Seguramente local, porque estábamos hablando aquí que es creciente o decreciente en un intervalo. Entonces lo otro sería si pasa, por ejemplo, si tenemos un mínimo, f' pasaría de más, no, más bien es al revés, pasaríamos de más a menos si es un máximo y de menos a más si es un mínimo. Pues bueno, de esa manera usted puede pues saber la parte esta, ¿verdad?, de los máximos y mínimos. Entonces a veces se le llama la prueba, pues, de la primera derivada, ¿verdad?, como para saber si hay un máximo o un mínimo local. Bueno, de ahí entonces tendríamos, por ejemplo, con la situación esta de la concavidad. También me imagino que les comentaron en algún momento esa parte de la concavidad, ¿verdad? Entonces, bueno, miren que la concavidad en este caso estamos viendo de que, por ejemplo, la sección donde hay un máximo, vemos de que es lo que nosotros llamaríamos normalmente cóncavo hacia abajo. Y lo que sería cóncavo hacia arriba
es lo que llamaríamos nosotros, por ejemplo, la parte donde hay un mínimo. Entonces, con la prueba de la segunda derivada, podemos saber las concavidades, es cierto, pero también podemos saber si hay un máximo o mínimo. El primero se le llama normalmente la prueba de la primera derivada, y la otra normalmente se usa para saber la concavidad, pero nosotros podríamos también usarlo para esto. Entonces, por ejemplo, vamos a tener un máximo, ¿verdad? Si en este caso, ¿verdad? Es cóncavo hacia abajo, es decir, que si la derivada es negativa, la segunda, ¿verdad? Si tenemos que la segunda derivada es negativa, entonces es cóncavo hacia abajo y pues es también un máximo el que tendríamos ahí local. Y en el caso del mínimo, tendríamos que si la segunda derivada es positiva, entonces tendríamos que es cóncavo hacia arriba, pero habría un mínimo. Estos dos criterios se usan normalmente para saber si hay máximos y mínimos. Y recuerden que el objetivo de saber el número crítico no es solo saber dónde la derivada es cero, sino que qué valor de c hace que esa derivada se haga cero. Quiere decir que si yo evalúo estos dos números en la función, yo obtendría un máximo, ¿verdad? Es decir, yo sabría cuál es la coordenada y de ese máximo, que es lo que nosotros pues buscamos. Y bueno, otra cosa que les comentaban, lo más seguro es de que si hay un cambio de concavidad, hay lo que se llama un punto de inflexión. Entonces, de esa manera pueden saber ustedes dónde hay un máximo y mínimo, ¿verdad? En nuestro caso, pues no se usa tanto detalle, pero en algún momento nos convendría practicar esta parte porque perfectamente usted puede saber las gráficas a partir de estas propiedades. Bueno, entonces voy a trabajar dos ejemplos para que tengan un poco más claro como el procedimiento de esto, ¿verdad? Y como les digo, pues más adelante se va a ocupar, por ejemplo, saber alguna situación sobre los puntos críticos o de los máximos y mínimos. No es tan frecuente, pero por lo menos lo que queremos es dejar un preliminar. Ok, vamos a tomar la siguiente función. Por ejemplo, f de x igual a 2x cubo más 3x2 menos 36x. Y lo que vamos a averiguar es dónde decrece la función, dónde hay un máximo y mínimo, dónde es cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo y todo eso. Lo que generalmente haríamos en un ejercicio de cálculo. Entonces, para saber los puntos críticos, hace la derivada. Entonces sería 6x a la 2 más 6x menos 36. Y esto lo debe igualar a 0. Entonces la ecuación le queda x cuadrado más x menos 6. Pasa a dividir el factor común que es 6. Y factorizando le queda 3 y 2 y negativo este. Quiere decir que sería x más 3, x menos 2 igual a 0. En menos 3 y en 2 la derivada se hace 0. Entonces, como sabemos que estos cambios de signo nos dicen si hay un máximo o mínimo, podríamos hacer una tabla de signos para conocer entonces con la primera derivada. Es decir, que tendríamos como factores x más 3 y x menos 2 y aquí el signo de la derivada. Podemos segmentar el dominio según el orden de los ceros, entonces aquí sería menos 3, 2 y más infinito. Donde se hace 0 en menos 3, a la izquierda es negativo y a la derecha es positivo. ¿Miren? Y acá es de esta manera. Es decir, este puntito indica dónde se hace 0 el factor. Y miren que como el número que acompaña a la x es positivo, a la izquierda de 3 van a ser todos esos números o esa suma con 3 negativo. Y a la derecha positivo, esa es la razón del punto. ¿Va? De ahí como estos dos se van a estar multiplicando y ya tenemos que por intervalo van a haber diferentes signos. Aquí vemos que es más menos más el resultado final, ¿no? Entonces, de esa manera entonces nosotros podemos evaluar lo que es entonces el cambio, ¿verdad? Es decir, cómo sería la función en este caso. Entonces, bueno, vamos a revisar aquí
Por ejemplo, tenemos que la factorización era menos 3 y 2. ¿Va? Sí, entonces tenemos que aquí a la izquierda de menos 3 es 0, ajá, es negativo. ¿Va? Y aquí en 2 es positivo. Entonces, bueno, sí, entonces tendríamos más, menos, más, ¿verdad? Y lo que queremos entonces en este caso es saber cuál sería entonces la situación con si hay un máximo o mínimo, ¿verdad? Aunque las cúbicas, déjenme ver aquí, creo que hay un error. No, vamos a ver. Tengo que de menos infinito a menos 3 es el negativo. Sí, porque si uso el menos 4 queda negativo, si uso 0 queda positivo y si uso 2 queda positivo, o 3, digamos. Si uso en el otro caso sería, si uso el 2 es 0, ¿verdad? A la izquierda de ese número, por ejemplo, con el 0 queda negativo y con el, sí, ok, entonces estaríamos diciendo aquí que, por ejemplo, hay un cambio de más, menos y más, ¿verdad? La pregunta sería dónde hay un máximo o mínimo, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí. Bueno, entonces lo que queríamos preguntarnos era dónde había máximos y mínimos. ¿Va? Miren que aquí en este cambia de más a menos y el otro de menos a más. Aquí decíamos de que si la derivada cambia de más a menos tenemos un máximo y si cambia de menos a más tenemos un mínimo. Entonces tendríamos en este caso de que habría un máximo, ¿verdad? Local en menos 3. Entonces si nosotros evaluamos f de menos 3, nosotros encontraríamos el máximo local. Y si evaluamos f de 2, tendríamos el mínimo. Podría haber otra forma de poder saber esto, ¿verdad? Con lo de la segunda derivada, ¿no? Vamos a ver, voy a aplicar la segunda derivada, sería 12x más 6 igual a 0 en este caso, ¿verdad? Para hacer la relación esta. Entonces, por ejemplo, tendríamos que 12x más 6. Entonces, bueno, con la segunda derivada tenemos en este caso que se hace 0 en menos un medio, me parece, ¿verdad? Entonces, si hacemos la tabla aquella, similar a la anterior, nosotros podríamos saber dónde hay cóncavo hacia arriba y hacia abajo. Solo hay un factor, miren, es decir, que sería, bueno, se puede factorizar, quedaría 2x más 1, creo. Ese sería el factor y este sería el signo de f. No cambia, ¿verdad? Porque solo es un factor. No es tan necesario esto, mire, porque usted tendría aquí aquí es negativo, aquí es positivo, aquí es negativo, aquí es positivo. Entonces, decíamos que es cóncavo hacia, bueno, aquí también lo confirmamos. Miren, como este es negativo, entonces sería un máximo, según lo que decimos aquí. Es si la segunda derivada es negativa, entonces ahí tenemos un máximo, que sería en un medio. Y como hay un cambio de signo, hay un cambio de inflexión, ¿va? Es decir, que aquí sería negativo, decíamos cóncavo hacia arriba, perdón, cóncavo hacia abajo, y cuando es positivo, cóncavo hacia arriba, ¿verdad? Y de ahí tendríamos estos dos. Y aquí, por ejemplo, podríamos decir que aquí es creciente, decreciente y creciente la función, ¿verdad? Entonces, eso es lo que podemos saber con las derivadas, ¿verdad? Entonces, aquí sería evaluar en la función original, ¿verdad? Aquí sería negativo 3. Entonces, 36 por menos 3, y ahí habría que averiguar el número. De ahí sería 2 por 2 al cubo, más 3 por 2 al cuadrado, menos 36 por 2. Entonces, con eso podríamos saber también el mínimo. Y bueno, ya con eso poder graficar, ¿verdad? Estamos diciendo que va a ser creciente, dice, de ahí decreciente. Entonces, vamos a intentar graficarla. Por ejemplo,
tenemos intervalos donde es creciente, bueno, menos 3 y 2, ¿vale? Digamos menos 3 y 2, que es donde la derivada se hace 0, ¿no? Entonces tendríamos, por ejemplo, que en menos 3 la función es creciente. Y bueno, habría que ver ese valor donde tenemos f de menos 3, ¿verdad? Pero diríamos, bueno, la función es creciente hasta un cierto punto, digamos acá. Entonces la función crece y luego de menos 3 a 2 decrece, ¿verdad? Entonces tenemos que va a tener una pendiente negativa y habría que ver pues el signo este del mínimo. No sé si notan que aquí, por ejemplo, sería 8, 16, 4, 12 y pues vemos que el número por lo menos es negativo, el de la segunda derivada. Es decir, que el mínimo estaría como por acá. Quiere decir que la gráfica va a decrecer, ¿verdad? Aquí no estoy siendo exacto, no estoy asegurando de que, aunque vamos a ver, sí, pasa por el origen, mire, porque todo depende de X, entonces los interceptos podemos calcularlos. Entonces sí pasa por el origen. ¿Qué pasa luego? Dice que es creciente, entonces la función crecería más o menos así. Y si ustedes notan, como tenemos en este caso una función cúbica, debería de tener 3 ceros, que serían los 3 interceptos que aquí tenemos. Y bueno, y de esa manera podemos usar las propiedades de las derivadas para poder saber la forma de la función, pero nosotros más que todo lo que queremos saber en algún momento es máximos y mínimos o puntos críticos. Bueno, con esto concluyo la parte de derivadas. Voy a hacer uno más para que miren eso de la situación de los máximos y mínimos. Entonces, aquí pues la idea sería ver dónde es cóncava hacia arriba, hacia abajo, creciente, decreciente, puntos máximos y mínimos. Entonces, la primera derivada sería 4x a la 3 e a la menos x menos x a la 4 e a la menos x. Vamos a igualar esto a 0. Entonces, tendríamos, por ejemplo, e a la menos x a la 3, 4 menos x igual a 0. E a la menos x no puede ser 0, entonces solo tenemos x igual a 0 y x igual a 4. Son los únicos que harían 0 esa expresión, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la tablita para ver dónde es creciente y decreciente la función. Ok, entonces miren que aquí lo que nos interesaría es el signo, ¿verdad? Pero e a la menos x, si lo vemos anteriormente decíamos que este era e a la x, entonces este ahora sería e a la menos x. Entonces vemos de que todos los valores de la función son positivos. Es cierto que decrece, ¿va? Pero son positivos, entonces eso no me va a alterar el signo. Los únicos factores que me interesan agregar son estos. Y voy a segmentar el dominio de esta manera. Es donde se hace 0 este aquí y este se hace 0 acá. Aquí sería menos más menos, perdón. Sería más menos. Porque en este caso el número que acompaña la x es negativo. Entonces tendríamos que al final el producto quedaría, perdón, menos, más y menos. Quiere decir que aquí decrece, crece y decrece en ese intervalo. Es decir, decrece de menos infinito a 0 y de 4 a más infinito. Y crece de 0 a 4. Entonces, como aquí va menos más, entonces sería menos más, entonces este sería un mínimo. Entonces, en f de 0 tendríamos un mínimo, según el criterio de la derivada, ¿va? Y en f de 4 tendríamos un máximo local. Entonces, de esa manera podríamos nosotros ya averiguarlo. Lo otro es con la segunda derivada y la concavidad. Aquí habría que evaluarlo. El mínimo sería 0 y el máximo sería 4 a la 4 por e a la menos 4. ¿Verdad? Entonces, eso sería con la primera derivada. Segunda derivada sería entonces, bueno, sería 12x a la 2 e a la menos x
más 4x a la 3e a la menos x, pero este sería negativo, menos 4x a la 3e a la menos x, más x a la 4e a la menos x, y esto debemos igualarlo a 0. Se puede simplificar algo, parece 12x a la 2e a la menos x, menos 8x a la 3e a la menos x, más x a la 4e a la menos x igual a 0. Seguimos factorizando, se puede factorizar x a la 2e a la menos x, queda 12 menos 8x más x a la 2 igual a 0. Bueno, entonces lo que podemos hacer es resolver la ecuación. Entonces nos quedaría, por ejemplo, x y x, 6 y 2 parece, ¿va? 6 y 2 y negativo ambos serían. Entonces quedaría, tenemos el x cuadrado, ¿va? E a la menos x sigue siendo lo que habíamos hablado. Entonces tenemos como ceros. Bueno, lo voy a poner así, x cuadrado menos 6 más x y menos 2 más x igual a 0. Entonces aquí sería 0, 6 y 2. Entonces 0, 6 y 2 en este caso serían como los puntos críticos de la segunda derivada. Y bueno, con eso ya podemos saber dónde es cóncavo hacia arriba o hacia abajo. Entonces tendríamos que hacer otra tabla aquí. Vamos a dividir el dominio de menos infinito a 0, 2, 6 y más infinito. X menos 6, x menos 2 y la segunda derivada. Y el x igual. Entonces este se hace 0 acá, sería menos, 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 más. Eso es por los signos, ¿verdad? Si vos pones aquí un número, por ejemplo, menos 2, la resta te da negativa, no ocupamos el número. Si usas el 1, la resta te queda negativa. Yo lo que hago es fijarme en quién acompaña, qué signo tiene el que acompaña la X. Si es positivo, a la izquierda va a ser negativa y a la derecha positivo de ese punto. Lo mismo pasa en este. Tendríamos aquí. ¿Y cuántos signos hay que poner? Según los ceros que tengas, n más 1. Es decir, si yo tengo 3 ceros, 4 signos. Si yo tengo 2 ceros, 3 signos. Este se hace 0 acá, entonces sería menos, más, más, más. Quedaría menos, más, menos, más. Lo que estábamos diciendo que si es negativo es cóncavo hacia arriba, creo. Ya voy a revisar. Entonces, si negativo es cóncavo hacia arriba, entonces lo tengo al revés. Negativo es cóncavo hacia arriba. Ok, bueno, entonces lo cambio. Hacia arriba, hacia arriba, hacia abajo, hacia abajo. Bueno, entonces ya con eso estamos viendo puntos de inflexión en 0 y en 2, ¿verdad? Y en 6. Bueno, también en 6 habría que evaluar, ¿verdad? Bueno, en aquel nos dio solo en 0 y 4, entonces tal vez en este no es... no, sí, no lo es porque aquí es más. No estoy mal. Aquí sería 3 negativos menos, dice. Positivo, negativo y positivo. Sí, entonces tendríamos 3 puntos de inflexión, es decir, sería cóncavo hacia arriba de 0 a 2 y espérenme, es que aquí me salen 3 ceros, dice. Pero sí, aquí cometí un error. Porque, por ejemplo, en el anterior yo puse x en vez de x al cubo, no hay problema porque es impar. Pero el detalle aquí, por ejemplo, es que puse uno de más, que es el x, porque, ¿cómo les digo? X cuadrado jamás va a cambiar de signo. Entonces, sí voy a hacer el dominio, lo voy a dividir en estos segmentos, ¿verdad? Pero el x cuadrado no hay que colocarlo porque no cambia signo. Entonces, más bien aquí me queda más, más, menos y más. Entonces, aquí creo que habíamos dicho, ya, negativo creo que era así, ¿verdad? Negativo, positivo es cóncavo hacia arriba, sí. Entonces positivo es cóncavo hacia arriba y aquí hacia abajo. Entonces solo aquí hay 2 puntos de inflexión, entonces sí concuerda con el anterior.
Entonces, bueno, ya con eso tendríamos la forma, ¿va? Ya podríamos trabajar la forma. Entonces nos vamos a basar, si quieren, en la derivada. Nos interesa 0 y 4. Entonces, de 0, la función decrece. Es decir, va de menos infinito a 0 y la función decrece. Entonces diríamos que la función iría más o menos así. Vemos de que tiene un intercepto en x en 0. Mire, si usted evalúa 0, le da todo 0 en y. Entonces pasa por acá, mire. Pasa por acá. Entonces, de menos infinito a 0 decrece, pero de 0 a 4 crece. Entonces tendríamos que, no sé, de alguna manera hace algo así y hasta aquí crece. El máximo sería entonces local, el que evaluamos en 4, miren que sería este número, y en 0 ya sabíamos que ese era el mínimo. Entonces quiere decir que después la función va hacia abajo, decreciente. Entonces la función decrece más o menos así. Pero habría que ver en este caso la situación de este e a la menos x. Entonces lo que significa es que no cruza. Porque dice que decrece, pero no necesariamente implica que cruce. Entonces miremos aquí las concavidades. Primero es cóncavo hacia arriba, eso es esto. Hasta 2 dice. De ahí entonces de 2 a 6 tenemos que es cóncavo hacia arriba y de ahí cóncavo hacia abajo. Que sería como de aquí a acá, hacia arriba y hacia abajo. De 2 a 6 es hacia abajo, ¿verdad? Que es esta porción. De ahí, de menos infinito a 2 es cóncavo hacia arriba, que es esto de acá, ¿va? Y de 6 en adelante sería cóncavo hacia arriba. Entonces, este no podría ser porque de ahí, o sea, no cruza. Yo lo miraría más que todo por esto, miren, porque cuando x tiende a infinito, esto tiende a 0. Entonces, más bien iría que la función decrece y hace algo similar a esto, un poquito más pegado al eje X, ¿verdad? Entonces, de 6 a más infinito tendríamos que sería cóncavo hacia arriba, que sería esta porción. Bueno, más o menos ese sería el bosquejo, ¿verdad? Y con eso hemos practicado lo que es puntos críticos, cómo nos ayudan para saber máximos y mínimos locales, y la cuestión de funciones crecientes, decrecientes y cóncavas hacia arriba o hacia abajo.